Bueno, en este primer video vamos a ver la introducción al módulo 9, que son los recursos y reclamos, y luego vamos a ver algunos conceptos que se aplican a los recursos administrativos en general. Lo primero que tenemos que saber es que los recursos y los reclamos tienen una doble condición o una doble finalidad. En primer lugar, son o constituyen una garantía a favor del particular. Esto es, una garantía o un derecho a la revisión de las decisiones, conductas u omisiones de la administración en sede de la propia administración. Desde esta primera perspectiva, los recursos y los reclamos integran la garantía del debido proceso y la tutela administrativa efectiva. Sin embargo, los recursos y reclamos no son solo eso, esa es la faz garantística, sino que al mismo tiempo constituyen una carga procesal para el particular. ¿Por qué? Porque son el medio a través del cual el particular va a poder agotar la vía administrativa. Este es un instituto que ustedes van a desarrollar en profundidad en el módulo de Derecho Procesal Administrativo, pero que por lo pronto tienen que saber que para que el particular pueda impugnar una decisión o una conducta de la administración en sede judicial, no puede hacerlo en forma directa, sino que primero debe agotar la vía administrativa, planteando su pretensión ante la propia administración. ¿De qué manera hace esto? Pues por medio de los recursos y de los reclamos administrativos que vamos a estudiar en el módulo 9. Y acá tenemos que hacer una primera gran distinción entre la vía impugnatoria y la vía reclamatoria. Si yo en el origen de la cuestión tengo un acto administrativo, es decir, lo que yo necesito impugnar es un acto administrativo, tengo que seguir la vía impugnatoria. Y dentro de la vía impugnatoria, la figura típica que sirve para impugnar actos administrativos de alcance individual, según ya vamos a ver, son los recursos administrativos. En cambio, si en la génesis de la controversia no hay un acto administrativo, sino una omisión u otra conducta de la administración, yo tengo que seguir la vía reclamatoria e interponer a efectos de agotar la vía el reclamo administrativo previo. Estas dos vías son excluyentes. ¿Esto qué significa? Si yo tengo un acto administrativo y quiero agotar la vía, sí o sí tengo que seguir la vía impugnatoria interponiendo los recursos administrativos que correspondan según el caso. No puedo, una vez que se vencieron los plazos para interponer recursos, intentar agotar la vía interponiendo un reclamo administrativo previo. ¿Por qué? Porque les reitero, la vía específica y excluyente para impugnar actos administrativos son los recursos propios de la vía impugnatoria. Este, si se quiere, un mapa de lo que vamos a analizar en el módulo de recursos y reclamos. Ustedes tienen ahí la vía impugnatoria, con la figura principal de esta vía, que son los recursos administrativos que sirven para impugnar actos administrativos de alcance individual. Dentro de los recursos vamos a analizar el recurso de reconsideración, el recurso jerárquico y el recurso de alzada, que son las figuras principales. También vamos a mencionar que dentro de la vía impugnatoria existe una figura que la doctrina llama en el orden nacional reclamo administrativo impropio, que está previsto en la ley nacional y que sirve para impugnar en forma directa un acto administrativo de alcance general o reglamento. Cuando hablo de impugnación directa, me refiero a la posibilidad de impugnar el reglamento sin que exista un acto individual de aplicación de ese reglamento. ¿Por qué? Porque si hay acto individual de aplicación del reglamento, yo tengo que interponer en contra de ese acto individual un recurso administrativo y en el marco del recurso puedo adicionalmente agraviarme del reglamento. Pero eso es una impugnación indirecta. En el orden nacional existe además la posibilidad de impugnar de manera directa, sin acto individual de aplicación, el reglamento. Saliendo de la vía impugnatoria, tenemos la vía reclamatoria, cuya figura típica es el reclamo administrativo previo, que sirve para agotar la vía cuando no hay un acto administrativo. Les pongo un ejemplo para que ustedes entiendan a lo que me refiero. Si el presidente de un ente autárquico le impone a un empleado de ese ente autárquico una sanción de cesantía por medio de una resolución, esa resolución es un acto administrativo. Si yo quiero agotar la vía y luego acceder a la justicia en contra de esa resolución,
tengo que interponer los recursos administrativos que correspondieran de acuerdo al tipo de acto del cual se trate. En cambio, si yo soy jubilado, soy beneficiario de una jubilación y de pronto advierto que no me están liquidando mis haberes conforme al porcentaje de movilidad en virtud del cual se me otorgó la jubilación, por ejemplo, un 82% del sueldo del activo, y quiero que la administración subsane esa omisión y liquide mi jubilación como corresponde, tengo que requerirle a la administración el cumplimiento de esa obligación de dar o de hacer por medio de un reclamo administrativo propio. Ahí ya no hay un acto administrativo en la génesis. Yo tengo que requerirlo y cuando la administración rechace mi reclamo administrativo previo en forma expresa o tácita, recién voy a quedar en condiciones de ir a la justicia. Acá, como no hay un acto administrativo en el origen, tengo que seguir la vía reclamatoria. También vamos a estudiar en este módulo remedios que usualmente se estudian junto con los recursos, que son la aclaratoria, la queja y el recurso de revisión. Comencemos entonces con conceptos que hacen a los recursos en general, es decir, son aplicables a cualquiera de los recursos que vamos a estudiar en este capítulo. Una definición muy difundida en la doctrina, muy citada, es la de Casaña, que define los recursos como toda impugnación en término de un acto administrativo planteada por quien detenta un derecho subjetivo o interés legítimo afectado, dirigida a obtener del emisor del acto, de su superior jerárquico o de quien ejerce el control de tutela, la revocación, modificación o sustitución o saneamiento del acto según proceda. Yo de esta definición sí les voy a destacar dos elementos. En primer lugar, que se trata de la impugnación de un acto administrativo. Eso es esencial del recurso. El objeto que se impugna por medio de un recurso es un acto administrativo. Y el segundo elemento destacable es el elemento temporal. ¿Por qué? Porque los recursos administrativos se encuentran sujetos a plazos perentorios de interposición que funcionan como plazos esenciales de caducidad. Vale decir, si el particular no interpone el recurso dentro del plazo que le confiere el ordenamiento jurídico, pierde el derecho a recurrir, es decir, son plazos esenciales. Avancemos. ¿Qué legitimación se requiere para interponer recursos administrativos en general? Esta cuestión, como el régimen de los recursos en general, está reglamentada en el orden nacional, no en la ley, sino en el reglamento de procedimientos administrativos, que es el decreto 1759 del año 1972, con sus modificaciones. En el ámbito provincial, por el contrario, esto sí está reglamentado en la Ley de Procedimientos Administrativos, que es la Ley 4537 con sus reformas. Ambos regímenes, tanto el nacional como el provincial, que son de la década del 70, exigen como legitimación tener un derecho subjetivo o un interés legítimo afectado. Esto ya lo vieron en la bolilla de procedimientos, sin embargo, cabe acá agregar que a partir de la reforma constitucional de 1994, estas categorías tienen que ser interpretadas de un modo diferente, incorporando también como título habilitante de legitimación a los derechos de incidencia colectiva. ¿Cuál es el razonamiento que hace la doctrina a partir de 1994? En el 94, como ustedes saben, la reforma incorporó en el artículo 43 de la Constitución Nacional la acción de amparo y posibilitó la legitimación para interponer la acción de amparo sobre la base de derechos de incidencia colectiva. Lo que dice entonces la doctrina es, si en el 94 se habilitó la interposición de una acción judicial, como es la acción de amparo, sobre la base de derechos de incidencia colectiva, con mayor razón cabe reconocer la legitimación sobre la base de derechos de incidencia colectivas para interponer recursos administrativos o peticiones en el procedimiento administrativo en general. ¿Por qué? Porque el proceso judicial es siempre más formal que el procedimiento administrativo. Entonces, si en el proceso judicial, que es más formal, se permitió a partir del 94 los derechos de incidencia colectiva, con mayor razón hay que hacerlo en el ámbito del procedimiento administrativo. ¿Quiénes no pueden interponer recursos administrativos? Los órganos y entes autárquicos, es decir, un órgano o ente autárquico no puede impugnar por medio de un recurso administrativo la decisión de otro órgano o ente autárquico. Esto se debe al principio de unidad de acción del Estado. Sería tanto como permitir que una mano impugne la decisión de otra mano cuando ambas forman parte del mismo organismo
que es el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, los entes y órganos autárquicos no pueden recurrir las decisiones de otros órganos o entes sin perjuicio de que puedan procurar un pronunciamiento por parte del superior jerárquico común. Sin embargo, hay que dejar a salvo que los agentes y empleados públicos sí pueden, por derecho propio, es decir, actuando a título personal, recurrir a una decisión que afecte sus derechos en cuanto a persona física y no en cuanto a órgano del Estado. Avancemos entonces. ¿Cuál es el objeto? Es decir, ¿contra qué tipo de conducta de la administración proceden los recursos administrativos? En principio, las reglas que proceden contra los actos administrativos definitivos y asimilables a definitivos. Los actos interlocutorios o de mero trámite son susceptibles, en ciertas condiciones, que ya vamos a ver, son susceptibles del recurso de reconsideración. En cambio, no son susceptibles de recursos los actos y medidas preparatorias, como por ejemplo los informes que se producen en el desarrollo del procedimiento administrativo y los dictámenes, como por ejemplo el dictamen jurídico o el dictamen de asesoría letrada. Estos son actos preparatorios que no deciden nada en sí mismos, son meras recomendaciones o informaciones que se proporcionan al órgano con competencia para decidir. Por esa razón, porque no deciden nada, no son susceptibles de provocar agravio alguno, y si no provocan agravio, es lógico que tampoco sean susceptibles de recursos. En la infografía que les dejo junto con el material para este módulo, van a poder ver allí un repaso de la distinción entre actos administrativos definitivos, asimilables a definitivos, interlocutorios o de mero trámite. ¿Qué efectos produce la interposición de los recursos administrativos? En primer lugar, la interposición de un recurso interrumpe los plazos procedimentales o procesales que estuvieran corriendo. Por ejemplo, si yo interpongo una aclaratoria, esa interposición interrumpe el plazo para deducir otros recursos, como por ejemplo el recurso de alzada. Ahora bien, la mera interposición de un recurso administrativo, y con esto me refiero a la mera presentación del recurso, no suspende por sí misma la ejecutoriedad del acto administrativo. Y esto es importante saberlo. Cuando ustedes vieron en la bolilla de acto los caracteres del acto administrativo, uno de esos caracteres es la ejecutoriedad. Es esta virtualidad propia de los actos administrativos, en virtud de la cual la administración puede poner en práctica sus decisiones por sí y ante sí, sin necesidad de intervención judicial previa. Esa condición hace que los recursos no interrumpan la ejecutoriedad del acto administrativo y por consiguiente el particular está obligado a cumplir lo que el acto decide por más que lo haya recurrido. La mera interposición o presentación del recurso no suspende por sí misma la ejecutoriedad del acto. Si el particular quiere suspender la ejecutoriedad, tiene que hacer algo más, que es pedir la suspensión de ejecutoriedad en sede administrativa primero, y cuando la administración se la rechace en forma expresa o tácita por vencimiento de un plazo que trae el ordenamiento jurídico, el particular puede recién entonces ir a la justicia y solicitar una medida cautelar de suspensión de ejecutoriedad para que se suspenda el acto. Si no, la mera interposición del recurso no suspende la ejecutoriedad del acto. Esto lo van a ver bien en la bolilla de procesal. Me basta por ahora decirles esto, digamos que la mera interposición del recurso no suspende por sí misma la ejecutoriedad del acto. Avancemos. ¿Qué formas deben observarse en la presentación de los recursos? El principio es que rigen las mismas formas que los escritos en general, por ende hay que indicar el domicilio especial, los datos del presentante, la petición en términos claros y precisos, etc. Hay dos cuestiones que son esenciales. Primero, el plazo. Hemos dicho que los recursos se encuentran sujetos a plazos perentorios de interposición. Es decir, si vence el plazo, fenece la posibilidad de recurrir. Además, el particular tiene de alguna manera que expresar disconformidad con el acto, aun cuando esto no implique que existan fórmulas sacramentales de cumplimiento obligatorio. Basta con que exprese de alguna manera disconformidad con el acto. Fuera de estos recaudos elementales, rige en la materia el principio de informalismo a favor del administrado, que tiene en el ámbito de los recursos regulaciones específicas y concretas, que son las siguientes. En primer lugar, si el particular cumplió con la carga de interponer el recurso en término, luego puede ampliar o modificar la fundamentación del recurso en cualquier momento antes de que el recurso sea resuelto.
En segundo lugar, la administración tiene la obligación de tramitar y resolver el recurso cualquiera sea la denominación que el particular hubiera utilizado. Esto es lo que se llama o se conoce como la teoría o doctrina de la calificación. Y es muy frecuente y está asociado al hecho de que en sede administrativa, ustedes saben, el particular no está obligado a intervenir con patrocinio o asesoramiento letrado. En virtud de ello, es frecuente que el particular no utilice las mismas denominaciones o no emplee en forma correcta la terminología que indica la ley. La ley habla de recurso de reconsideración, recurso jerárquico y recurso de alzada. Sin embargo, dado que participa en el procedimiento administrativo frecuentemente sin asesoramiento letrado, es frecuente que el particular diga, por ejemplo, vengo a interponer recurso de amparo, recurso de apelación, o utilice cualquier otra denominación diferente de las previstas en el régimen administrativo. Entonces, en esos casos, la administración tiene la obligación de tramitar y resolver el recurso, por más que el particular no hubiera utilizado alguna de las denominaciones correctas. La tercera manifestación del principio de informalismo a favor del administrado es que si el particular incurre en una deficiencia formal no sustancial al interponer el recurso, la administración no puede desestimar sin más el recurso, sino que primero tiene que intimarlo al particular y conferirle un plazo para que subsane la deficiencia, bajo apercibimiento, recién entonces de tener por desestimado el recurso. Esta disposición ha generado una práctica tanto en el ámbito nacional, aceptada por la Procuración del Tesoro de la Nación, como en el ámbito provincial, siendo esto una práctica aceptada por la Fiscalía de Estado de la provincia, que cuando el particular firma la notificación de un acto administrativo en disconformidad, esa firma en disconformidad es interpretada como la interposición de un recurso administrativo en contra del acto del cual el particular se está notificando. Entonces, cuando el particular firma en disconformidad, la administración debe intimarlo para que exprese los fundamentos del recurso en un plazo que se le confiere a tal efecto, bajo apercibimiento, recién entonces de tener por desestimado el recurso. Avancemos entonces. Hemos dicho que por regla los recursos se encuentran sujetos a plazos perentorios de caducidad. Eso significa que si el particular no interpone el recurso dentro de ese plazo, pierde el derecho a recurrir y por lo tanto el acto queda firme. Sin embargo, tanto el régimen nacional como el régimen provincial, con alguna diferencia terminológica, pero en definitiva el resultado práctico es el mismo, posibilitan que la administración considere el recurso administrativo interpuesto en forma extemporánea como una denuncia de ilegitimidad del acto. ¿Qué implica esto? Esto se asocia con el principio de juridicidad, en virtud del cual la administración debe siempre orientar su conducta, su accionar, hacia el cumplimiento del derecho, hacia el obrar conforme a derecho. Entonces, si el particular le está denunciando que el acto administrativo es ilegítimo, que presenta vicios, que es inválido, por más que haya hecho esa presentación fuera de término, la administración puede tomar esa presentación extemporánea como la denuncia de ilegitimidad, analizar la validez del acto y eventualmente revocarlo. Las condiciones son que no existan motivos de seguridad jurídica que tornen aconsejable no revisar el acto y que no se hubieran excedido razonables pautas temporales que hagan presumir el abandono del derecho. Ustedes advertirán que no es lo mismo hacer una presentación de este tipo transcurrido una semana o 10 días desde el vencimiento del plazo para recurrir, que hacerlo luego de transcurridos 2 años, digamos. Un plazo así de extenso puede hacer presumir el abandono del derecho y por lo tanto impediría que la administración se aboque al conocimiento de la denuncia de ilegitimidad. Ahora bien, ¿qué pasa si la administración toma el recurso extemporáneo como una denuncia de ilegitimidad, se aboca a su tratamiento y resuelve que rechazar la denuncia porque el acto es válido? Esa decisión, ese rechazo, ¿es revisable en sede judicial? La mayoría de la doctrina sostiene que no, y esa fue la tesitura que siguió la Corte en el precedente Gorordo de Kralj del año 1998 que aparece allí citado. Un poco la lógica que siguió la Corte en ese fallo fue que ¿qué sentido tiene la perentoriedad de los plazos de interposición de los recursos si luego de vencidos esos plazos y a pesar de no haber interpuesto el recurso al término, el particular va a poder de todos modos llegar a la justicia? Entonces dijo, no, esto no tiene sentido, la decisión tiene que ser irrevisable cuando se vencieron los plazos para recurrir.
Balbín no es de esta opinión, opina lo contrario, y lo que él dice es, si la administración aceptó darle trámite a la denuncia de ilegitimidad en un primer momento, significa que voluntariamente renunció a la prerrogativa que emana de la firmeza del acto y renunció de alguna manera admitió de alguna manera la posibilidad de reabrir la discusión sobre la validez del acto. Entonces, si voluntariamente la administración aceptó la posibilidad de reabrir la discusión, luego es lógico que quede sometida a la revisión judicial de su decisión sin que se le pueda decir que el acto estaba firme por vencimiento del plazo para recurrir. Con esto finalizamos este primer video. Les recuerdo los canales de consulta que tiene a su disposición la cátedra y también les recomiendo que continúen con el video número 2 relativo a los recursos administrativos en particular.